Muy buenas programadores, les estamos aquí para continuar con lo que es nuestro curso de SQL y el día de hoy aprenderemos qué son y cuáles son los tipos de datos que podemos ocupar en lo que es SQL. Así que pues vamos allá. Para trabajar con esto vamos a abrir lo que es un editor de texto, que el cual va a ser Visual Studio Code, que es este de aquí. Y la ventaja de tener de trabajar sobre lo que es un editor de textos o un IDE es que nos permite el autocompletado de palabras, como podemos ver aquí, y en caso de tener errores de sintaxis nos lo va a indicar, cosa que la consola no hace. Pero de igual forma seguiremos trabajando con la consola, ya que terminado de escribir lo que es nuestro código, lo copiamos y lo pegamos en la consola y funcionará de igual forma como venimos trabajando. Así que pues vamos allá. Primero que nada vamos a hablar sobre cómo comentar aquí, ya que en este video no estaremos practicando prácticamente nada de lo que es código en SQL. Simplemente veremos cuáles son los tipos de datos que podemos ocupar. Entonces podemos hacer uso de esto, que son comentarios, así se escriben, y todo lo que está aquí dentro va a ser ignorado por lo que es la consola al momento de correr lo que es el programa. Entonces pues en los comentarios podemos escribir lo que sea y no se tomará en cuenta. Así que pues primero vamos a ver qué es lo que son los tipos de datos. Los tipos de datos aquí en SQL y en lo que son los lenguajes de programación, básicamente es la forma en la que le vamos a indicar a la computadora cómo interpretar la información que está recibiendo. Por ejemplo, nosotros, tenemos este número, ¿no? Y nosotros como humanos reconocemos que eso, es un número entero. Pero la computadora no lo reconoce tan fácilmente. Simplemente puede decir, esto puede que sea un número entero, o puede que sea el código ASCII de algún carácter y demás, ¿no? Entonces pues le tenemos que indicar a la computadora precisamente qué es o cómo tiene que interpretar esta información. Entonces aquí le tendremos que indicar que este va a ser un int de enteros. Por ejemplo, si nos llegara algo como esto, nosotros sabemos que esto es un número decimal, entonces se lo tenemos que indicar a la computadora diciendo que esto va a ser un float o un double y demás, que estos tipos de datos los veremos a continuación. Y de igual forma, si nos llega algo como esto, hola, ¿cómo estás? Nosotros reconocemos que esto es una frase, es decir, es una cadena de caracteres que en otros lenguajes de programación es más conocido como un string, pero aquí en SQL lo vamos a estar conociendo como un bar chart. De igual forma, esto nos puede llegar en comillas simples, hola, ¿cómo estás? Y es exactamente lo mismo, esto va a ser conocido como un string y aquí en SQL lo vamos a ver como lo que es un bar chart. Entonces pues esto es básicamente lo que son los tipos de datos. La forma en que le vamos a indicar a la computadora que interprete la información que le va a llegar para convertirla en un dato. Entonces pues una vez visto esto, ahora sí veamos cuáles son los tipos de datos que podemos ocupar en MySQL. Primero veamos los tipos de datos numéricos. El primero que tenemos, como lo acabamos de mencionar, es el tipo int, que esto se referencia a lo que son los números enteros. Este tipo de dato int nos permite tener números de 4 bytes, que esto es como la parte que está detrás de cómo funciona, que esto es básicamente tener 2 elevado a la 32, que esto básicamente es tener números entre menos 2 millones y algo, no recuerdo bien la cantidad, entre menos 2 millones y 2 millones. Este va a ser el rango que va a poder tener el número entero que tengamos, ¿no? Puede tomar cualquiera de estos valores. O de igual forma, si no tomamos en cuenta la parte negativa, que es esto de aquí, podemos tener simplemente la parte positiva. Y esto sería ir desde el 0 hasta el 4 millones y algo. Entonces, pues como vemos, es un rango bastante grande para números enteros. Pero pues de igual forma tenemos subclases de enteros. Por ejemplo, tenemos lo que es small int. Esto nos va a permitir guardar números más pequeños, con lo cual ocuparemos menos memoria y por lo tanto es mejor para lo que es nuestra base de datos. Entonces esto nos va a permitir guardar números de 2 bytes, lo cual es como tener 2 elevado a la 16. Y nos va a permitir rangos entre menos 32.000 y 32.000. O de igual forma, si tomamos únicamente la parte positiva, sería desde el 0 hasta aproximadamente el 65.000 y algo. Después tenemos lo que es el tiny int, que este es un valor aún más pequeño que nos permite tener valores de 1 byte. Esto es igual a tener a 2 a la 8. Y nos permitirá tener valores entre menos 128 a 127. O de igual forma, si tomamos los números enteros nada más, los números positivos, sería desde el 0 al 255. Ahora, ¿por qué tenemos esta variedad de números enteros? Imaginemos que tu base de datos vas a almacenar, por ejemplo, calificaciones, las cuales van a ir desde el 0 hasta, por ejemplo, 100. Entonces, recordemos que está en forma de tablas, entonces sería una columna que va a almacenar esos valores.
Entonces, ¿por qué indicarle a nuestra base de datos que ahí va a almacenar valores enteros, los cuales van a ir hasta hasta 2 millones, por ejemplo? Cuando en realidad solo necesitas que almacene a lo más el número 100, por ejemplo. Entonces, por eso existen los diferentes tipos de datos, por ejemplo, el small int o el tiny int, para no malgastar memoria, no ocupar de más espacio que no vamos a necesitar. Entonces, por ejemplo, para este tipo de aplicaciones o este tipo de base de datos, podemos ocupar lo que es el tiny int, porque sabemos que nuestros valores no van a exceder de lo que es el valor máximo, que sería 127, o la parte entera, que sería 255. Entonces, esa es la ventaja de tener diferentes tipos de enteros, ¿no? Y ahora pensemos en lo que es el caso contrario, en el cual necesitemos almacenar números más grandes de lo que es el máximo del int, que es este de aquí, que es el 4000 millones. Entonces, para eso tenemos lo que es el big int, que si el int nos permite almacenar 4 bytes, este nos va a permitir almacenar 8 bytes, que esto sería como tener 2 elevado a la 64, que esto nos permitirá almacenar valores desde el menos 8000 millones. De hecho, a los de acá arriba sí les he dicho 1000 millones. Creo que lo estaba diciendo solo millones, ¿no? Pero bueno, este sería 2000 millones. Este sería menos 32,000. Ah, no, no. El de acá sería 4000 millones. Y pues este de aquí sería menos 8000 millones. Que como vemos es el doble solo en la parte negativa. Entonces pues nos permitiría ir desde el menos 8000 millones hasta el 8000 millones. O si tomamos en cuenta solo la parte positiva, sería solo desde el 0 hasta el 16,000 millones, ¿no? Entonces, como vemos, podemos ocupar estos diferentes tipos de datos dependiendo de lo que necesite nuestra base de datos. Ahora vamos con los tipos de datos que de igual forma son numéricos, pero ya no son para números enteros, sino que son para números decimales. Entonces, pues tenemos lo que es primero el float, que de aquí le tenemos que indicar entre paréntesis la cantidad de dígitos que puede tener en la parte entera y la cantidad de dígitos que puede tener en la parte decimal. Por ejemplo, podemos ver esto como este número de aquí, .10. Este número de aquí tendría 3 dígitos en la parte decimal y tendría 3 dígitos en la parte entera y 2 dígitos en la parte decimal, ¿no? Entonces así es como va a funcionar. Sería como si declaráramos float 3,2. Entonces nos permitiría llenar con números de 3 en la parte entera y 2 en la parte decimal. También tenemos lo que es el tipo de dato double. Y le tenemos que indicar cuántos números va a haber en la parte decimal y cuántos va a haber en la parte entera y en la parte decimal. Entonces, pues la única diferencia entre lo que es el double y el float es la capacidad que puede tener cada uno para almacenar números. De igual forma tenemos lo que es el tipo de dato bit, el cual nos va a permitir simplemente guardar un 0 o un 1, los cuales nos va a servir como validaciones, por ejemplo, para saber si algo está... podríamos verlo como si fuera true o false en otros lenguajes. Por ejemplo, aquí sería el 0 sería el false y el 1 sería el true. Entonces, pues para esto lo podemos ocupar también en lo que es nuestras bases de datos. Ahora vamos con lo que son los tipos de datos para fechas y horas. Bueno, dejémoslo simplemente en fechas. El primero que tenemos es el tipo de dato date, que esto nos va a permitir almacenar fechas con el siguiente formato, que va a ser año, 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el día. Entonces, pues así es como se estarían almacenando lo que es las fechas en SQL. También tenemos lo que es el date time, que esto nos va a permitir almacenar lo que es la fecha, de igual forma como el date, pero a la vez de poder almacenar la hora con el siguiente formato, que sería, esto sería para la fecha, de igual forma 4 para el año, 2 para los meses y 2 para los días. Además de que tendríamos 2 para las horas, 2 para los minutos y 2 para los segundos. Entonces pues esa es la diferencia entre el date y el date time, que nos permite, como vemos aquí, almacenar también lo que es la hora. Si quisiéramos simplemente la hora en vez de tener año y hora, tenemos lo que es el formato time, que nos va a permitir hacer lo mismo que arriba, tener ahora simplemente las horas, los minutos y los segundos en un tipo de dato, ¿no? Entonces sería para esto el tipo de dato time. Ahora vamos con lo que son los tipos de dato para lo que es los caracteres o las letras. Entonces pues aquí pongamos caracteres. El primer tipo de dato que vamos a tener es el tipo char, que nos va a permitir almacenar lo que es una sola letra, ¿no? Un solo carácter. Por ejemplo, almacenaríamos la L nada más, o la A minúscula, o demás caracteres que se te ocurran, ¿no? Esto simplemente, como acabo de mencionar, es para un solo carácter. Como mencionamos al principio, también tenemos lo que es el varchar, y le vamos a indicar entre paréntesis cuál va a ser la longitud máxima de esa cadena de caracteres. Por ejemplo, si ponemos 10 o pongamos por ejemplo 5, solo vamos a poder almacenar palabras cuya longitud máxima sea de 5. Por ejemplo, si ponemos hola X, aquí ya se cumplió completamente lo que es la longitud de 5, ¿no? No podríamos poner más caracteres porque estaríamos fuera de lo que es lo que le indicamos. Entonces, pues aquí
podemos poner valores entre 1 y 255 para tener el tamaño completo de lo que sería almacenar 255 caracteres. Si quisiéramos almacenar objetos binarios, podríamos ocupar lo que es el tipo de dato blob, que nos va a permitir almacenar más de 65,000 caracteres para formatos binarios. Entonces pues esto también puede ser muy útil dependiendo de qué almacenes en tu base de datos. Por ejemplo, para almacenar imágenes encriptadas o audios o videos y demás, lo puedes hacer usando lo que es el tipo de dato blob, que como menciono nos va a permitir almacenar objetos binarios. Ahora veamos cómo podemos almacenar texto en lo que es nuestra base de datos. Tenemos lo que es el tiny text, que nos va a permitir almacenar a lo más 255 caracteres, que como vemos es el máximo que podríamos almacenar con el varchar. Entonces el tiny text, como vemos, es el más pequeño de los tipos de datos para texto que podemos tener, y vemos que se compara con el mayor de los tamaños que podemos tener en nuestro varchar. Después tenemos lo que es el tipo de dato text, que nos va a permitir de igual forma almacenar texto plano, pero esto nos va a permitir tener una cantidad de hasta 65,000 caracteres, ¿no? Entonces como vemos es más. Después tenemos lo que es el medium text, en el que podremos almacenar más de 16,000 caracteres. Entonces pues esto también es muy útil dependiendo de qué es lo que vayas a almacenar. Y en el caso de que necesites aún más caracteres, puedes ocupar lo que es el long text, va junto, que te va a permitir almacenar más de 4,000 millones de caracteres. Entonces pues esta básicamente van a ser los tipos de datos más usados que vamos a estar ocupando en este curso y que se ocupan usualmente en bases de datos. Si en algún momento quieres conocer los demás que me faltaron, que son muy pocos, como enum, como set, como timestamp y demás, que no son tan usados pero de igual forma pues existen en caso de que lo necesites, lo puedes buscar simplemente en internet buscando tipos de datos para MySQL y ya los encontrarás. Entonces pues ningún problema. Y pues esto sería todo por este video. Espero les haya servido, les haya gustado. Cualquier duda pueden dejarla en los comentarios o mandar un correo a lo que es quaspro2019@gmail.com. Ahí les estaremos contestando, respondiendo, y pues sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Recuerda, tú programas el futuro.